la presencia del Señor en la celebración de este culto con un muy bonito carácter, culto de obra social o dirigido por el Comité de Obra Social. Y bueno, si algo hizo el Señor en esta tierra cuando se manifestó en carne, fue hacer obra social, porque hacer obra social es identificarse con su semejante en las necesidades que tenga. Y bueno, usted ve que Jesús todo el tiempo estuvo haciendo obra social, y él sí que hacía, porque él sanaba y no cobraba ni un peso, daba buenas comidas y no cobraba, hacía milagros. Allá hizo el primer milagro en un matrimonio y no cobró ni un peso, porque siempre está interesado en beneficiar al hombre. Para que estén cómodos, vamos a leer unos textos de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Lucas, o mejor Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, versos 7 y 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 7 y 8. Cuando lo encuentren, confirmen con un amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz, estos dos versículos. Todos leamos versos 7 y 8. Iniciemos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esa última parte es la que vamos a tomar. De gracia recibisteis, y ¿qué hay que hacer? Hay que dar. Siéntense, hermano, tengan la amabilidad. Hay una necesidad y en mí se convierte en una preocupación. Y bueno, vamos a trabajarle, estamos trabajándole. Y para eso Dios dio los ministerios, para perfeccionar a los santos. Quiere decir que todavía no estamos perfectos. Dios nos está perfeccionando a través de los dones que Él ha dado a los hombres. Pero algo que me preocupa, hermano, y ayude, vamos a hacer una oración ahorita, después de la enseñanza, es porque tenemos muchos hermanos intermitentes en la asistencia a los cultos, y de verdad que esto no les favorece, y de paso pues no le es fácil uno para hacer el trabajo, porque cómo los orienta, cómo los guía, si a veces se les pierde el rastro, no sabe uno por dónde andan, y de ñapa no vienen a culto. Bueno, una cosa es juzgar desde afuera y otra cosa es ponerse en el zapato del otro. Es posible que algunos no hayan entendido. Vamos a orar para que Dios les haga entender. ¿Cuántos creen que Dios hace entender? Otros tendrán atadura. No vaya a creer que solo estar endemoniado es la única forma de estar atado. No, hay ataduras de pensamiento, ¿verdad? Hay atadura de rol, el rol en que se mueven los ata. Hay ataduras familiares. Y bueno, hay ataduras, hay gente que le han hecho trabajo con ¿cómo se llama eso? Con hechicería. Pero todo el que llega a Cristo es libre.
Pero como dijo el apóstol Pablo, esa libertad tenemos que creerla y vivirla. Porque algunos libres actúan como esclavos. Usted ya no es esclavo. Entonces le dejo eso para que oremos, hermano. Porque yo no sé qué me dicen ustedes. Yo creo que no es tiempo de quedarse de culto. Porque no es igual uno venir a culto que no venir. Por algo dice el Señor que aquí envía a Jehová. Yo lo creo. ¿Y cuánto lo creen? Y cuando uno viene a culto, eso no solo le pasa a usted, a mí también uno cobra fuerza, ánimo y todo lo que el Señor da aquí. También vamos a trabajarle al formato de culto, vamos a hacer unas regulaciones con los directores, con el comité de alabanza y con los comités en general, para que el culto de verdad le demos realce a lo que más se le debe dar realce. Amén. Vamos entonces a entrar en la enseñanza. Hoy estamos invitados a mirar o a pensar en un corazón dadivoso. Y hay un versículo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces vamos a enfocarnos a lo que es el hacer obra social desde la perspectiva del dar. Recuerden que una vez nos predicaron un mensaje en esta congregación que a mí me impactó mucho: el evangelio o la salvación en 3 verbos. Y uno de los verbos, ¿se acuerdan? Eso fue en Confaz Cesar, un pastor bien alto, miembro del consistorio anciano. Y uno de los verbos fue el dar. Porque aparece, a veces nosotros tenemos culpa también, los predicadores y los que enseñamos, los que ya de alguna manera adquirimos un conocimiento y nos dan esta oportunidad. El enfoque mayor es siempre es como uno llegar al Señor para recibir. Y de una que sí recibe uno, pero llega con esa mentalidad. Y eso de alguna manera, en una forma extremada, voy a utilizar este término, nos juega una mala jugada. Y siempre traigo a colación la anécdota del judío con el pentecostal, que el pentecostal le preguntaba: ¿por qué ustedes prosperan tanto? ¿Por qué ustedes rápido es que ya van prosperando? Y la respuesta del judío dijo fue: por la forma de orar y de hacer el culto. ¿Cómo así?, le preguntó el pentecostal o el creyente, el cristiano. Y él dijo: es que ustedes van a los templos a pedir, nosotros vamos a dar. Y ustedes se arrodillan a pedir, nosotros nos arrodillamos a dar gracias. Y si usted lee la Biblia, el judío en esa anécdota es más coherente. Porque, hermano, el hecho de tener la vida ya, yo no creo que usted esté dispuesto a cambiar la vida por los bienes materiales o por todo lo que usted materialmente necesite. Si Dios le dice: te doy solo la vida pero no hay bienes materiales, creo que usted dice, le choca la mano, va para esa. Pero ¿de qué le sirve a uno tener muchos bienes como aquel que le dijo el Señor: esta noche vienen por tu vida y lo que has almacenado, ¿a quién se lo dejará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos creen que es mejor tener la vida? Y vamos entonces a hablar de eso, del dar, de la obra social. Y tomé este versículo que alguien pudiera estar pensando: eso es para la escuela dominical que viene, que es misionera, que por cierto hay que traer visita. Pero no. Aquí yo encuentro también el término dar. ¿Ya ustedes lo encontraron? Voy a leerlo en otra versión. Vayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca. Verso 8: sanen a los enfermos. Hermano, mire que no nos da, no es
vayan a ver si se sanan, dije, con autoridad. Sanen a los enfermos. Bueno, nosotros tenemos ese mandato. Sanen a los enfermos. ¿Cuántos creen que los enfermos se pueden sanar en el nombre de Jesús? Resuciten a los muertos. Sanen a los leprosos y expulsen demonios. Demos gloria a Dios. Ahora bien, dice, ahí está un punto y coma. Y dice: ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. La versión aquella dice la versión Reina Valera dice: de gracia recibiste, da de gracia. Y es verdad que nadie aquí ha pagado nada, ¿sí o no? Pero esto no solamente lo vamos a llevar al plano espiritual o al plano relacionado entre Dios y nosotros, la salvación, sino que vamos a enfocarlo a lo que es el dar, al compartir con los demás. Aquí dice que de gracia recibiste, y yo quiero ir más allá, porque algunos solo pueden enfocar la salvación, ahora lo que tenemos espiritualmente. No, yo creo que todo lo que tenemos, aún lo material, lo hemos recibido de gracia, porque gracia es favor y merecido. No es que nosotros nos merezcamos mucho, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué dice usted de eso? Y Job trajo una buena reflexión. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Esa reflexión la traigo a colación para decirle: no traímos nada, todo lo encontramos aquí. Y si yo no traje nada y todo lo encontré aquí, entonces, ¿de qué me puedo apropiar yo? En realidad, ¿qué es mío? Y entonces tenemos que entender que el Señor no nos ha hecho dueños, porque el único Señor, entre otras cosas, es Él. El Señor nos ha hecho administradores. Demos gloria al nombre del Señor. Pero aún en lo que Él nos ha puesto a ministrar ha sido por gracia. Amén. Nos los ha dado el Señor. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué ha alcanzado usted por su propia fuerza y mérito? Ahora, iniciando, ¿quién da la fuerza y los méritos? Porque todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. No hay nada que el hombre reciba que no le sea dado. Demos gloria a Dios. Entonces aplica: de gracia recibiste. No solo el evangelio, es todo lo que Dios ha puesto en mis manos para que lo administre. Y así como lo he recibido de gracia, entonces dice el Señor: den también. Esta versión dice: todo lo ha recibido gratuitamente. Entonces da también gratuitamente. Entonces mire que el dar parte desde allí. No da uno esperando algo a cambio. Eso, si se hace así, está mal hecho. Por eso yo no debo dar al que creo que me puede dar, y parcializarse con las personas. Es que este sí es de mí, amigo, y tengo una bendición y voy a invitar a alguien a comer. Entonces invito al que es de mi misma altura económicamente hablando. No, invita al que no puede ir a un restaurante de eso, porque de ñapa hasta la foto la suben, que no es malo. Pero cuánto abajo, ay, mira esa hermana sí la ha bendecido el Señor. Mentira, a ti también te ha bendecido, aunque estés comiendo huevo con. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Y mire que la Biblia habla del compartir. Dice que los
que antes eran ladrones, y nosotros creemos que los ladrones son los que andan en la calle y andan por ahí bajo los efectos de la droga y se meten y roban. No, de alguna manera todos fuimos ladrones. O levante la mano el que nunca ha robado nada. Algo se robó, aún el cucayo de o el corazón. Están recordando ¿qué robaron? Ay, mire, aquí hay confesión. Eso es bueno. Pero mire lo que dice la Biblia. Yo no traigo eso a colación para que usted se sienta mal. Ay, verdad que yo robé. Ya el Señor le perdonó. Pero ¿para qué lo traigo a colación? Porque a veces uno el versículo lo lee y lo más relevante no le da importancia. Eso lo trae a colación no para sacarnos en la cara que no. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos. Mire que todavía no ha llegado lo importante. Trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. No para que tenga y vaya al Galeón y vaya al Rubí y vaya a Ankara y vaya. Se lo sabe, que no soy hijo de Dios. No solamente para eso, sí puedes ir, sí puedes hacerlo, pero también para que compartas con los que padecen necesidad. Esto, predicarlo es fácil, hasta Vale lo puede predicar. Digo Vale, no lo digo sino por la edad, una muchachita tiernita, y cualquiera lo puede predicar, pero vivirlo uno tiene que hacer, hermano. Y no, yo no solo quiero predicar. ¿Qué día? No hace muchito. Dije, hoy todo lo que tengo en el bolsillo lo voy a dar. Vamos a ver, porque es que una cosa, John Avilés, que tú te pares allá, y otra cosa es que lo viva. Señor, yo voy a dar todo lo que tengo en el bolsillo. Obra social. Venía del aeropuerto y ¡pum! Un pastor. Hermano, y yo quise como poner resistencia porque quedaba como lejos. Pero el carro, hermano, como dijo Pablo, verdad digo y no miento, casi como que el carro se quería desviar. Y yo, no, esto es Dios, voy para allá. Pero es que eran las 8, eran las 7 y pico de la mañana. Y llegué, lo llamé. ¿Dónde estás? ¿Tú vives donde hacen los cultos? Sí, en la casa del fondo. Bueno. Y llegué, hablé con ellos. Se alegraron mucho. La esposa llegó, hasta me dieron algo de comer. Pero hablando con ellos, hay personas, y casi todos somos así. Es muy difícil que alguien deje entrever su necesidad o trate de eso, no. Si se le sale es pero se salió y yo me di cuenta y aquí está. La primera obra social. Después fui y visité otro, no, este no necesita. Vamos para adelante. Otra hermana obra social. Di todo lo que tenía en el bolsillo y todo lo que tenía en la casa. Pero hermano, pregunte, pastor, ¿y comió? Claro que sí comí. Pastor, ¿y ya anda apurado? No ando apurado. ¿Le llegó plata? No me ha llegado, pero hay una satisfacción en mi corazón de que pude ayudar a alguien. Porque, hermano, las cosas no solo tienen valor cuantitativa. El valor más grande es el valor cualitativo. Usted no tiene cosas en la casa que no es porque valgan un montón de plata, es porque ¿quién se lo dio? ¿O acaso no fue lo que dijo aquel hombre? Guárdeme, Jehová. ¿No le estaban ofreciendo una mejor viña? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama ese hombre? Nabot. No le daban una mejor viña, no le daban dinero en cantidad, se la pagaban al doble, al triple, Pero ¿qué fue lo que él sacó a colación? Él dijo, guárdeme, Jehová, de poner en tus manos la herencia de mi padre. Es que eso no tiene un valor cuantitativo, tiene un valor cualitativo. Viene de mi padre. Y le voy a decir algo que me aprendí en la asamblea, no en una enseñanza, sino en una conversación. Y yo lo bueno lo he hecho para adelante.
lo aplico y lo he hecho para adelante. Y alguien decía, la gente, a nosotros los pastores, la gente no te va a recordar por los grandes hazañas que hiciste, por los grandes templos, por las grandes construcciones. No, eso se pasa. Cuando construyamos el templo y me vaya y pasen 50 años y le pregunto, hermano, ¿y este templo en qué ministerio? ¿Quién está usted? ¿Quién era, ve? Está Miguel por ahí. Albayana, ¿quién era, mijo? Y Albayana, no me acuerdo. No, eso se olvida. Pero ¿sabe qué no se olvida? El buen trato, los detalles. ¿Sabe que nunca se le olvida algo a uno cuando alguien le extiende la mano en momentos difíciles? La gente no te recordará por las grandes cosas que haga, sino por el trato que le des. Por eso hay que tratar bien a la gente. Demos gloria a Dios. Yo estuve en una iglesia, como siempre madrugado, y allá no tenía que llevar niños al colegio, ellos se iban, y bueno, era Yesiel. Entonces, ¿qué hago? Después que oraba, leía la Biblia, había una hermana que tenía una tienda, un restaurante, y madrugaba una anciana y era de la junta. Todas las mañanas iba a esa casa a tomarme el café. Cuando me trasladaron, dice la hermana, esa mañana se levantó y preparó el café, como el cerebro, ¿no? Preparó el café, y cuando ya lo va a servir, dice, ay, si el hermano John ya se puso a llorar. Así como van a llorar ustedes pronto. Se puso a llorar y me llamó y me dijo, hermano John, yo la mente como que si usted iba a venir. Ese compartir, y a veces no es tanto lo que valgan las cosas, sino cómo se dan. Tú no sabes, hermano, tú te comes manjares, pero hay hermanos que no tienen. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Me llama la atención que un intérprete de la ley, un hombre que tenía conocimiento de la ley, se le acercó a Jesús para probarle. ¿Y sabe qué pregunta le hizo? Le hizo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Demos gloria a Dios. Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú que eres intérprete de la ley, o sea, tú que le explicas la ley a otros, ¿qué es lo que has leído? Entonces él le respondió, aquel hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se reducen todos los mandamientos. No solo es amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano a ver los que aman a Dios. Pero el mandamiento es amar a Dios y al prójimo. ¿Y cómo hay que amar al prójimo? ¿Tú serías capaz de dejarte pasar hambre? ¿Por qué no te dejas pasar hambre? Porque te amas. Entonces así tienes que amar al prójimo. ¿Tú serías capaz de venir con un vestido aquí, con una abertura, o ¿cómo se llama? Roto? ¿Ah? Ripiado, dice la... No, ¿verdad? Y mira cuál es la regla del oro. No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Siempre que vayas a actuar con otro, piensa en eso. Porque repito lo que dije ahorita, usted no lo escuchó, pero o si lo escuchó, se lo olvidó. Una cosa es hacer juicio de afuera y otra cosa es ponerse en los zapatos del otro. Antes de hacer un juicio, antes de dar una opinión, antes de llamarle la atención a alguien por algo malo hizo, primero mira cómo va a hacer. Lo que no quieres que haga contigo, no lo hagas con los demás. Si no lo haces así, no eres justo. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Aquel hombre que le dijo al Señor, el Señor le dijo al hombre, cuando él le dio estos mandamientos, que ahí se resume los mandamientos en estos dos.
¿Sabe qué le respondió el Señor? Bien has respondido. Y le dijo, haz esto y vivirás. Porque él le preguntó cómo heredaba la vida eterna. Cumpliendo estos dos mandamientos se hereda la vida eterna. ¿O no lo está diciendo aquí el Señor? Haz esto y vivirás. Fácil, ¿verdad? Pero dice la Biblia que aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, ay, hermano, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué dice la Biblia queriendo justificar? Porque en esa parte estaba mal. Pero él quiso disimularlo y decir, Señor, es que si no lo estoy practicando bien es porque no sé quién es mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo. Y entonces Jesús le dice, le va a dar la enseñanza o la explicación a través de una parábola o de un ejemplo. Jesús le respondió y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Amén. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo. ¿Cómo lo dejaron? Medio muerto. Le robaron lo que llevaba y lo hirieron, y fueron tan graves las heridas que quedó como medio muerto. ¿Qué es una persona media muerta? En nuestro contexto eso está en qué, en UCI. ¿Dónde estaría? En UCI, en un coma, en coma. Bueno, lo dejaron medio muerto, pero como no había UCI, no había nada de eso, quedó ahí tendido. ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo estaría este hombre? ¿Estaría botando sangre? Claro, porque le hicieron herida, estaba golpeado y le despojaron. ¿Sí o no? Pero escuche, continúa el relato. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Quién era un sacerdote? ¿Usted quiere cogerle sabor a la lectura bíblica? Preocúpese por entender, por ejemplo, quién era un sacerdote. Pues no entiende eso, no le va a dar no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. ¿Quién era el sacerdote para los judíos? Porque el que estaba preguntando era un judío. Era una persona importante porque eran los oficiantes del culto judío. Mire, de los hijos de Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y esos 12 fueron las cabezas de las tribus de Israel. Pero de esos 12 hubo uno que fue seleccionado, Leví. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que se encargara del sacerdocio. Pero dentro de la tribu de Leví fue seleccionada una familia, la familia de Aarón, para que fueran los sacerdotes, y el resto serían levitas. Los levitas no eran igual que los sacerdotes. Y el trabajo de los levitas no era el mismo trabajo de los sacerdotes. El sacerdote estaba por encima de los levitas, tenía una función. Ahora, de los sacerdotes salían los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes eran los únicos que tenían ¿cómo le llamaríamos? La honra, el privilegio de entrar al lugar santísimo. Sería un privilegio eso. Entonces el sacerdote no era en su contexto era una persona con una jerarquía, con un estatus. Pero pasó el sacerdote, ¿y qué pasó? Pasó de largo. Luego pasó un levita, otro de menor rango, pero con importancia también. Los levitas eran los que se encargaban del tabernáculo y de todas las cosas del tabernáculo. Hasta el transporte, lo desarmaban, lo armaban, las cosas que estaban en el propiciatorio, las cosas que estaban, todo, en las mesas, el altar de bronce, el altar del incienso, todo ello eran los encargados.
Pero ese levita dice que pasó de largo y no tuvo compasión. Pero luego pasó un qué, hermano. Comparado un samaritano en cuanto a en ese tiempo al rango social, vamos a llamarlo así, dentro de la sociedad, un samaritano ante un levita y ante un sacerdote. Recuerde que el Señor le dijo a los apóstoles: por camino de samaritano. ¿Y cómo dijo el Señor a la mujer samaritana? Judíos y samaritanos. ¿Cómo le dijo la mujer samaritana a Jesús? Judíos y samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Ahora la gran pregunta es, para despertarlos un poquito: ¿están en la historia o acabamos aquí? A ver, ¿cuántos están en la historia? ¿Cuántos están entendiendo? Levante la mano y no terminamos aquí y retomamos el otro culto. Una pregunta aquí para despertar. Listo, pasó un sacerdote judío, un levita judío, un extranjero, dice una versión que era un samaritano. Pero el que estaba medio muerto, ¿qué era? ¿Ah? ¿Qué era? ¿Era un judío? ¿Era un samaritano? ¿Era un romano? Hombre, diga lo que tiene que decir, hermano. La Biblia no lo dice. Era un hombre. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque uno no tiene que... ¿Quién es el prójimo? Aquí todo este relato es para llevarlo a que él entienda quién es el prójimo, ¿verdad? Pero pasó el samaritano, ya que se despertaron otra vez. Pasó el samaritano y fue movido ¿a qué? ¿Y qué hizo el samaritano? Se acercó, se dio cuenta que estaba vivo, le prestó los primeros. ¿Y cuáles eran los primeros auxilios allá? Le curó las heridas. ¿Con qué curaban las heridas? Con aceite y vino. Mire, para ver si usaba el vino y aceite. Y no solo eso, sino que se las vendó. ¿Para qué se vendan las heridas? Para que no se infecte, para que no sangre. Pero no solo hizo eso, lo cargó. ¿Y dónde lo puso? Hay una versión que dice lo montó en su burro. No, primero lo montó al asno, al burro, que era el transporte que llevaba. ¿Y a dónde lo llevó? Al mesón. El mesón era un hotel muy alto, es un lugar de refugio, de llegar. Estaban a la orilla del camino para los caminantes, para los andantes. Posada. Pero según en ese tiempo, esa posada solo tenía un techo, unas paredes, y él tenía que llevar sus cobijas porque hacía buen frío. Sin embargo, da como la idea que en el tiempo de Jesús ya esos mesones habían ido mejorando, evolucionando, porque ya hay un mesonero allí. Porque aquí en el relato dice la Biblia que Jesús no, el samaritano sacó dinero y le dijo al que estaba encargado, dijo: cuídame de él, cuídamelo, y aquí está esta plata, y si se gasta esta plata, ponlo a mi cuenta. Como que lo conocían, como que pasaba siempre por ahí, que cuando yo regrese te lo pago, pero cuídalo como si me fuera a cuidar a mí. Cuando terminó, Jesús le hace la pregunta: ¿quién de los tres crees que es el prójimo? ¿Y qué respondió el hombre? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves, y haz tú lo mismo. Ahora, entonces, en esta enseñanza, no solamente mi prójimo es porque sea semejante, yo debo tener una identificación como prójimo. Y yo me identifico como prójimo es con las acciones, no solamente decir: hey, tú eres igual a mí,
tienes cabello, yo tengo cabello, tú tienes nariz, yo tengo nariz. Somos semejantes, no solamente quedarnos con eso. Es identificarme con la necesidad del otro. Demos gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y pregunto, ¿será que el Señor está de acuerdo con la obra social? ¿Qué dice entonces la Biblia ya en un ámbito general de la obra social? Dice: el que da al pobre. O sea que el que tiene, hermano, el que hace obra social, tiene un trato directo con el Señor. Demos gloria a Dios. Y si usted le ha prestado a personas que saben que es posible que no le paguen, porque los hombres somos cambiantes, y no solamente nos cambia el pensamiento, sino también la situación. Y usted ha prestado, ¿cuánto más será prestarle a Dios? ¿Y por qué dice que el que da al pobre a Jehová presta? Porque el que tiene cuidado de la creación sigue siendo Él. Y cuando dice que presta, por ejemplo, yo le digo: vale, préstame ese reloj, esta Biblia, ¿verdad? Y me la llevo. ¿Qué queda en la mente de Valentina? ¿Qué queda? Que se la voy a regresar. Pero si le digo: regálame esa Biblia, entonces cuando habla, utiliza el término que presta Jehová, es porque el que hace obra social, Dios se lo regresa. Y ojo con esto, a veces hasta duplicado y más. Demos gloria a Dios. Entonces por eso es que dice la Biblia que es mejor dar, porque el que da tiene ¿qué tiene, hermano? Tiene la promesa de recibir. Y dice la Biblia que el que no da nada, el que no da, el que es mezquino, el que no pone a producir las cosas, dice: aún lo que cree tener le será quitado. Por eso allá en la parábola de los talentos, al que no hizo nada le dijeron: quítaselo y dáselo al que más tiene. Porque no porque aquel tenía más, es por la acción. Demos gloria a Dios. Una de las cosas que nos ha empobrecido a nosotros y paramos alcanzados es porque hemos obviado esto. En el tiempo de los jueces hay un libro que se considera un apéndice de los jueces, que se llama el libro de Ruth. Y en ese libro está la historia de una familia que tuvieron una consecuencia. Elimelech y Noemí, ellos se fueron a la tierra de Moab porque hubo hambre en Belén. Pero no era porque ellos no tuvieran que comer, era porque ellos sí tenían y querían obviar, porque allá estaba estipulado en la ley que tú tenías que extender la mano. Y para obviar eso se fueron a Moab, pero les fue bien. Eso que hicieron les fue contado por pecado. Hermano, si tú tienes que compartir con el que padece necesidad y no lo hace, te es contado por pecado. Demos gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor. Demos gloria al nombre del Señor. Y con esto se predica también el evangelio. Mostremos que nosotros somos diferentes. Este mundo está lleno de egoísmo, de dureza, de injusticia. El que más tiene quitándole al que menos tiene. Pero no así entre nosotros. ¿Cuántos creen que este es un pueblo diferente? A ver cuántos se consideran que son un pueblo diferente. Levante esa mano arriba. Demos gloria al nombre del Señor. La base para yo hacer obra social es amar a los demás. Porque si yo amo, actúo. Entonces, hermano, vamos a revisarnos cómo estamos, porque hay que crecer en esto también. Y te lo digo, te lo repito esta noche:
No has avanzado más porque tienes la mano así. Pero suéltala, ábrela. Entre más la abra, más te la van a... Es verdad que en algún momento quedará vacía, pero el Dios del cielo te la va a llenar. Demos gloria al nombre del Señor. Demos gloria al nombre del Señor, hermano. Es una satisfacción. Yo estaba una vez, cuando era líder de los jóvenes, hicimos ¿cómo se llamó eso? Una gira. Y llegamos a un caserío por allá, se llama El Suplicio. Ya se imaginarán, El Suplicio. Y arrancamos el culto. Y uno de los hermanos de esa iglesia, de esa congregación, es cantante y compositor. Él fue el que le compuso tiene una canción que la canta el hermano Pedro Osorio. No me acuerdo, Adira, no sé si se acuerda de esa canción. Bueno, y el hermano pasó a cantar, lo pasaron a cantar en ese evento. Y Dios lo usó. Y estamos allí. Y cuando él cantó y Dios lo usó, que se arrodilló, se bajó, Dios me dijo, mírale los zapatos. Y yo miré los zapatos, literalmente rotos. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Yo estaba estrenando un par de zapatos y me dijo, él también es siervo mío. Él también es mi hijo. Y yo entendí el mensaje. Prediqué cuando se acabó el culto. Un pupilo que llevé del banco, un creyente, le dije, fulano, sí señor, porque eran negros los zapatos. Y como eso allá es puro polvo, limpie esos zapatos. Y dígale al pastor que si tiene betún negro que le preste. Y yo sí señor, era un pelado muy... Brille esos zapatos, déjelo que se vea mi cara. Cuando estuvo brillantico, los zapatos estaban nuevos. Vete donde aquel hermano y dile que te preste el pie y mídele esos zapatos. Hermano, y juega, hermano, venga para medir estos zapatos. Hermano, y eso para que no venga. Y cuando el hermano metió el pie, era la misma talla. Hermano, yo le queda bueno. No dígale que esos son de él. Yo me regresé de ese programa en media. Pero en el camino Dios me habló. Y me dijo, no sabes, John Avilés, lo que has hecho. Eso es más que todas las predicaciones que tú has hecho en tu vida. Porque ese es hijo mío. Yo no podía venirme con esa necesidad. Y después Dios, sin yo buscarlo, llegué a Valledupar, aquí a Valledupar. Llegó a un almacén en el centro. Y claro, venía a comprarme un par de zapatos, pero ese día encontré una promoción 2 por 1. Y compré uno y me dieron otro, y buenos zapatos. Y Dios me dijo, te lo regreso duplicado. Hermano, el que da. Por eso la Biblia dice que no nos olvidemos de hacer el bien, y mayormente a los hermanos de la fe, porque aquí todos tenemos el mismo valor. Uno que crea que aquí tenemos el mismo valor, póngase de pie. Aquí el que gana 10 millones no es superior al que gana un mínimo, al que no se gana el mínimo. Aquí el que vive en un estrato social 5, 6 no es más que el que vive en uno. Aquí somos. Por eso es lindo la iglesia del Señor, porque aquí cabemos todos y aquí a todos nos dan el mismo valor. Así como Dios nos valora a todos, valorémonos. Aquí hay que acabar y que la rosca y que los grupos. No es que ese no pertenece a este grupo. Tú eres el que no pertenece. Porque Dios no hace acepción de personas. Demos gloria a Dios. Y es mejor, hermano, y Dios lo ve mejor, que el que más tiene o el que está más alto se baje, y no tratar de obligar que el que está ahí abajo suba. Y así se deben proyectar los programas que tienen ese tinte social. Hay que programarlo pensando en el de más abajo. Y claro que podemos hacer algo con altura, pero entonces el que no puede llegar acá, lo vamos a traer. Apadrine a ese joven que no tiene para ir al campamento, que Dios se lo va, hermano. A esa hermana que no tiene para ir al retiro espiritual, dígale, hermana, alístese. Me dejan decirle otro, este es cortico. Voy a predicar un retiro. Por la vía de Chimichagua,
Y claro, a los predicadores y los cantantes nos hospedaban allá en el pueblo con aire bien. Pero hay hermanos que allá en la casa, en las chocitas, y una hermana no tenía dónde quedar sino fue a culto. Yo no tengo, pero el día siguiente se levantó tempranito. Hermano, eso está como a 5 kilómetros, no más. Eso está como a 8 kilómetros. 8 kilómetros es como aquí a dónde. No, más. Hay como 10 kilómetros de Chimichagua al campamento. Pero la hermana dijo: yo este retiro no me lo pierda. Me voy, no tengo que comer. Me voy para el retiro. Me voy a pie. Se levantó una anciana y ella arrancó su camino. Cuando veníamos en la carretera, le dije al chofer: hermano, un momentico, pare. Esa hermana, Dios le bendiga, amén, mi hermano. ¿Para dónde va? Para el retiro. Y venía a sudar, pero con tremenda alegría. Hermano, para el retiro. Hermana, ¿y para el retiro? ¿Y cómo? ¿A pie? Sí, señor. Iba Johnny Arias, iban otros predicadores. Yo dije: muchacho, ¿usted que cree en esa hermana se va a ir a pie? Yo: no, hermano John, así nos toque bajarnos uno de nosotros. Y le dijimos: hermana, venga, móntese. La hermana se le salieron las lágrimas. Y yo le dije: eso es lo bueno, caminar con este Dios. Pero ¿sabe también qué es lo bueno? Que tú sientas que Dios te usó para favorecer a alguien. Eso es lo más grande. Lo más grande aquí no es llenarse de dinero, ni vestir el mejor vestido, ni tener el mejor carro. No, pero eso es secundario. Aquí lo más grande es que alguien diga: Señor, gracias por el hermano tal, gracias por la hermana tal, gracias, Señor, por usarla. Y Dios nos puede usar, hermano. La razón de ser de la vida cristiana es esa. Por eso dice la Biblia: reír con los que ríen, llorar con los que lloran, padecer con los que padecen. Hermano, Dios está aquí. Y yo no sé si alguien quiere decirle: Señor, esta parte necesito mejorarla. Yo sí hago una social, pero por allá esporádicamente. Y eso no solamente con los hermanos. Oye, esas monedas no te las gastes. Aquí mismo en estos semáforos hay gente que la necesita. Pero hay creyentes que dicen: es así, no te voy a dar nada porque yo no te mandé a lavar. ¿Tú de qué él quiere estar ahí? Si le dieran la opción de estar en otra parte ganando, ¿tú de qué iba a querer estar ahí? Acuérdate de los que tienen necesidad. Y por último, esto va a ser para las naciones, pero lo voy a aplicar aquí. Tuve hambre. Dios va a cobrarle a todas las naciones lo que han hecho con Israel. Por eso es una torpeza, venga de quien venga, ponerse en contra de Israel. Ya ustedes me entendieron. Porque todo lo que hagan con Israel, Dios se lo va a cobrar. ¿Y sabe cómo le va a decir? Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste, desnudo y no me cubriste. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos con hambre? Bueno, apliquémoslo. Usted al Señor no lo verá con hambre, pero Él va a decir: por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos, conmigo. Por cuanto lo hiciste con ellos, conmigo lo hiciste. Lo que tú hagas con un hijo de Dios, lo haces con Él. Lo que dejes de hacer con un hijo de Dios, lo estás dejando de hacer con Él. Y Dios lo tiene en cuenta. ¿Por qué no levanta su mano y le damos gracias al Señor? Pero ¿alguien quiere mejorar en esto? Voy a invitar aquí al altar porque, hermano, entre otras cosas, esta es la puerta de la bendición. No he visto una iglesia. Yo llegué a la tercera del banco y conseguí, claro, la canasta. ¿Sabe de qué grande era la canasta? Así, sin exagerar. Y yo dije: esa canasta no va más. Hermano, pero hay que hacer obra social. Sí, pero hay que hacerla bien. Hermano, para no alargarle, llegamos a colectar, porque le llamaba canastón, para un mes a una familia de 5 personas.
Pero ¿sabe qué? Las ofrendas locales pasaron los domingos de 200 y pico a millón, llegó 1.500.000. Y un hermano, usted lo conoce, el hermano Johnny Rojas, me decía: hermano, a mí parece que la cartera me pariera plata. Yo no sé dónde me llega tanta plata. Nada más que usted se imagine, él adoptó el hábito de primiciar la primera venta, y semanal primiciaba 400, 300. Y me decía: hermano John, es que la plata, eso se desbordó, hermano. Eso para colectar 100 millones, eso fue rapidito, en un momentico. Porque hubo una iglesia que se le abrió a Dios. Y yo creo que la IPU Norte no va a ser la excepción. ¿Cuántos se le van a abrir a Dios? Pregúntale a Dios y dile: ¿quién tiene la necesidad? Porque hasta eso Dios le dice a uno: oye, fulano, mi hijo está ya clamando que no tiene cómo pagar el recibo de la luz, que se lo van a cortar. Ve y ayúdale. Y cuando eso suceda, no dudes en hacerlo, hazlo. Levanta tu mano: Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Ayúdanos. Ayúdanos a acordarnos de los necesitados. Ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia a crecer en obra social, en dar, en ayudar a los que necesitan. Oh, 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 Jesús. Señor, ayúdanos. Que crezcamos en eso.